Si aceptamos, como sostiene Kaja Kallas, que lo realista es que la guerra continúe varios años más, la primera consecuencia geopolítica no está en el Donbass, ni en la orilla del Dnieper, sino en Bruselas, París y Berlín. El conflicto queda confirmado como estructural y, por lo tanto, el marco estratégico europeo entra en una fase de desgaste sin horizonte de salida propio. Una guerra larga no es una secuencia de frentes, es una arquitectura de costes, y esa arquitectura hoy está diseñada para que Europa pague la factura. Europa ha optado por una estrategia que no conduce a la victoria, sino a la prolongación eterna de la guerra. El objetivo declarado, debilitar a Rusia hasta forzar su retirada, no es alcanzable con los medios que la Unión Europea está dispuesta a sostener en el tiempo, y esa es la realidad. Moscú no está colapsando, sino que resiste, adapta su economía de guerra, desvía flujos comerciales y asegura suministros por rutas alternativas. La propia alta representante de la Unión Europea admite de facto que no hay retirada rusa a la vista, y eso fija en el tablero sin decisión militar, y la iniciativa política depende de quien aguante más, no de quien proclame más. En esa competición de resistencia, Europa es el eslabón débil. Rusia, por su parte, no solo aguanta, presiona. Se ha consolidado una economía defensiva con sustitución de importaciones esenciales, cooperación técnico-industrial con Asia y un aparato militar que con todas sus limitaciones mantiene el pulso. La presión ya no es solamente artillera, es energética, comercial y psicológica. El mensaje de Moscú es que pueden sostener la guerra sin coacción, sin concesiones estratégicas. El mensaje de Bruselas es que hará lo posible mientras gestiona su propia fatiga. En un conflicto estructural, la asimetría de voluntad pesa más que la superioridad declarativa. China, entre tanto, aprovecha. No necesita intervenir. Le basta con gestionar tiempos y costes y absorbe materias primas con descuento, consolida su sistema de pagos alternativos, gana palanca de coacción y margen de negociación sobre Eurasia y observa cómo la Unión Europea se descapitaliza industrialmente y se fractura políticamente. El verdadero desplazamiento del orden no está en una declaración de Pekín, sino en el reacomodo silencioso de cadenas de valor, corredores logísticos y mercados financieros. Una Europa que sanciona a Rusia, se encarece en energía y discute aranceles del 100% a China es una Europa que se retira de la competición industrial del siglo XXI. Kaja Kallas habla de orden mundial en disputa, pero la disputa en realidad se decide por la base material de la potencia, y ahí es donde la Unión Europea pierde posiciones. Estados Unidos ha entendido el tablero y actúa en consecuencia. Utiliza la guerra no para derrotar a Rusia, objetivo que requeriría otra escala de compromiso, sino para sujetar a Europa. Energía a precio aliado, reunificación de inversiones vía IRA y Chips Act, presión para que Bruselas imponga aranceles masivos a China a cambio de sanciones más agresivas a Moscú, y la palanca es doble. Si Europa quiere que Washington apriete a Rusia, debe cortar el último cordón energético con Moscú y, de paso, cerrar el mercado en industria china. Resultado: los dos principales competidores industriales de Estados Unidos, la Unión Europea y China, quedan enfrentados entre sí en suelo europeo. El conflicto ruso funciona así, como ariete contra la autonomía estratégica europea de los Estados Unidos. Todo esto tiene un precio interno, la fatiga. Y la fatiga en Europa no es un sentimiento, es una suma de variables materiales. Energía más cara durante años, márgenes hundidos en sectores intensivos en consumo eléctrico, inversiones que cruzan el Atlántico atraídas por subsidios y energía barata, pérdida de cuota en baterías, fotovoltaica, eólica y electrónica de potencia frente a China, y una cadena de medianas industrias que pasan de aguantar a replantear su continuidad o su cierre. A este coste productivo se añade el político, elecciones que giran por el impacto de la inflación, gobiernos que caen, populismos que crecen, fractura en el este, que exige dureza, y el oeste, que busca gestionar el desgaste. Los servicios de influencia rusos no necesitan inventar nada, se limitan a amplificar las tensiones que ya existen dentro de la propia Unión Europea. La prolongación de la guerra no estabiliza a la OTAN.
La prueba: integrar en la práctica Ucrania sin escalada directa exige un flujo sostenido de munición, misiles de alcance creciente, defensa aérea y dinero que no se tienen. Ese flujo compite con las necesidades nacionales y erosiona la cohesión cuando las prioridades internas se están imponiendo. La declaración de Kallas, al asumir que el conflicto se alargará, es también la admisión de que la Unión Europea no tiene una palanca decisiva. Depende del ritmo político de Washington. Y Washington no oculta sus condiciones: gas estadounidense en lugar de ruso, aranceles a China, alineamiento regulatorio, es decir, desindustrialización controlada de Europa a cambio de seguridad subcontratada. El juego de China se entiende mejor al ponerlo al lado del de Estados Unidos. Pekín no fuerza a Europa a aranceles del 100%, la aguarda con una oferta de escala, crédito y tecnología que la Unión Europea ya no puede competir en precio. Si Bruselas acepta el arancel, renuncia a volumen. Si lo rechaza, colisiona con Washington. Y en ambos casos, la elección reduce la frontera de maniobra europea. La guerra ahora alarga esa pinza porque legitima la presión americana en nombre de Ucrania y empuja a la Unión Europea a sacrificar la base industrial para sostener una estrategia en la que no puede decidir. Kallas advierte de la impunidad como incentivo a nuevas agresiones. El argumento es clásico y no debe descartarse. La experiencia histórica enseña que las cesiones territoriales no traen paz perdurable. Pero el punto no es ese, sino que ¿quién paga el coste de evitar esa impunidad y con qué medios? Europa proclama principios y a la vez externaliza su energía a Estados Unidos, su seguridad a la OTAN y su base manufacturera a Asia. Es el triángulo de la impotencia: dependencia energética, dependencia militar y dependencia tecnológica. Un orden basado en reglas sin potencia que lo sostenga es un simple marco teórico. Lo que Kallas llama lucha por el orden mundial es, para Europa, la constatación de que ha elegido el rol de vasallo caro y de perdedor. Preguntaba qué interés puede tener Europa en avanzar por esta dirección. La respuesta desde el interés europeo es ninguno, no lo hay. Para sus élites alineadas con la estructura atlántica sí lo hay. Para los sectores financieros que disfrutan del arbitraje regulatorio del traslado de activos sí lo hay. Para los que colocan su carrera en organismos internacionales, por supuesto que hay interés, pero para los europeos no lo hay. Lo hay para Washington, que logra una Unión Europea dócil en energía, mercado y sanciones. Lo hay para China, que incluso con aranceles fortalece su posición relativa al ver cómo Europa se autolimita. Y para Europa, como comunidad política, como base industrial y como sociedad de bienestar, la prolongación de la guerra bajo estas condiciones es un empobrecimiento seguro programado. ¿Significa esto aceptar una paz de Putin con cesiones? ¿Quién sabe? ¿Significa reconocer que, tal como está planteada, la estrategia europea conduce a un ni guerra ni paz, que erosiona a quien menos capacidad de aguante tiene, la Unión Europea? Cierto, si se descarta la victoria militar, y todo en Kallas apunta a que se descarta, o se diseña una arquitectura de fin de guerra con garantías reales, lo que exige autonomía diplomática de seguridad europea, o se asume la prolongación con costes crecientes de una guerra que no se puede ganar. Hoy no existe esa arquitectura europea, ni defensa propia, ni energía propia, ni diplomacia propia, y por eso Estados Unidos puede convertir la ayuda en condición, y por eso China puede convertir el mercado en palanca. La prolongación de la guerra no va a resolver esta carencia, la agrava. La consecuencia geopolítica inmediata es que Europa pierde tracción en el tablero mundial. Pierde voz en Oriente Medio, donde su discurso sobre Gaza suena hueco y no se traduce en ninguna clase de poder. Pierde peso en África, donde su retirada del Sahel la sustituye Rusia con medios irrisorios. Pierde relevancia en el Indo-Pacífico, donde se limita a hacer declaraciones al viento. Y el centro de gravedad se desplaza y la Unión Europea queda como zona de amortiguación entre imperios, no como polo de poder. Kallas habla de países pequeños en peligro. Europa, con esta estrategia, se comporta como uno de ellos, precisamente como uno del que viene ella. Otra consecuencia es la fractura interna.
A medida que el coste económico se convierte en malestar social, la agenda estratégica se vuelve agenda electoral. Los gobiernos que hicieron bandera de la unidad con Ucrania empiezan a ajustar el tono. Los que sostienen la línea dura y reclaman más gasto que no existe. Los partidos que prometen paz crecen sobre una base de fatiga real. Esa dinámica encadena ciclos electorales a la estrategia bélica y la convierte en rehén del corto plazo. Moscú no necesita ganar batallas decisivas. Sí gana invierno tras invierno en las capitales europeas, claro. Rusia, aguantando y presionando, obtiene un rendimiento estratégico moderado pero constante. Inmoviliza a la Unión Europea en el frente oriental, fractura su economía, desplaza inversiones, fuerza a Washington a gastar su capital político en mantener alineada a Europa y proyecta la imagen de potencia capaz de resistir a Occidente. China convierte esa imagen en doctrina. No hace falta chocar, basta con asistir a la erosión lenta del rival. Desde ese prisma, la prolongación de la guerra que Kallas admite es, para el eje Moscú-Pekín, el mejor de los escenarios. Queda la cuestión clave. ¿Qué haría Europa si quisiera salir de esa trampa sin pasar por la derrota? Primero, recuperar base material, energía asequible y suficiente, renovar las industrias críticas, conseguir la protección temporal de sectores estratégicos frente a avalanchas de importaciones y un mercado de capitales europeo que financie defensa e industria sin tener que mendigar a Washington. Segundo, política exterior autónoma. Hablar con todos sin tutelas, abrir canales donde convenga, cerrar cuando sea necesario y dejar de convertir cada gesto en una prueba de fidelidad atlántica al amo de Washington. Y tercero, una defensa europea real, no para sustituir a la OTAN mañana, pero sí para que la OTAN deje de ser la perfecta coartada permanente para la impotencia. Sin esos tres pilares, cualquier prolongación equivale a la prolongación del declive absoluto. Las palabras de Kallas tienen valor porque describen el tiempo largo. Su estrategia falla porque asume que ese tiempo puede sostenerse sin alterar la posición de Europa. No es así. Europa se hunde antes de que acabe la guerra. No puede. La guerra larga confirma que el conflicto es estructural y en ese marco la Unión Europea no tiene salida. No tiene por dónde salir, buscar una estrategia que le permita salir de este atolladero, porque mantiene un triángulo de dependencias. Rusia se mantiene, China consolida su orden alternativo, Estados Unidos utiliza la coyuntura para sostener y someter la agenda energética, comercial y tecnológica europea a sus intereses, y la fatiga interna convierte la unidad sencillamente en un eslogan ridículo. Prolongar así la guerra no es defender el orden internacional de Europa, es administrar la decadencia, la crisis y la quiebra. La pregunta final es ¿qué interés tiene Europa en avanzar en esta dirección? Y eso invita a la sinceridad. Ninguno que no sea ajeno. Si la Unión Europea quiere un interés propio, debe formular una estrategia propia. Y si no lo hace, la guerra larga será el nombre europeo de la irrelevancia más absoluta.